ranchero retirado, había vivido en soledad durante años, hasta que 5 viudas apaches hermosas pero agotadas llegaron a rogarle refugio en su rancho. Antes de comenzar con esta historia, no olvides darle me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos miras. A fines de noviembre de 1882, el viento ya traía escarcha más temprano de lo acostumbrado. En lo alto de las colinas de Silver Butte, en el territorio de Colorado, Reed Callahan ya había tapado las ventanas con telas aceitosas y amontonado las últimas cargas de leña. No esperaba visitas. Nunca las esperaba. El pueblo más cercano quedaba a casi 20 kilómetros bajando por roca y nieve. El vecino más próximo había muerto en primavera. La cabaña permanecía aislada firme contra la ladera construida por las propias manos de Reed 6 años atrás cuando decidió dejar atrás la compañía de los hombres y quedarse con sus animales. Reed tenía 32 años. Antes de dedicarse de lleno al rancho había trabajado como intérprete. Dominaba apache, español y comanche y era contratado por hacendados cuando querían acuerdos sin derramar sangre. Pero sangre vio de todas maneras. Demasiada. Había presenciado cómo jóvenes mujeres caían bajo las balas enredadas, niños arrancados y subidos a carretas, ancianos tirados en la tierra apenas cubiertos por sus mantas, y cuando trató de hablar nadie quiso escuchar. Así que se marchó. Desde entonces el silencio era su única compañía. Aquella tarde estaba partiendo troncos detrás de la cabaña, abeto grueso todavía húmedo de resina. Sus guantes estaban rotos en las puntas, y sus botas tenían una grieta en el talón izquierdo. Golpeaba con ritmo constante. No por ejercicio, no para distraerse, simplemente porque el invierno sería largo y el fuego devoraría rápido. En la estufa hervía una olla y un trozo de carne de cabra esperaba hacerse guiso cuando el silencio cambió. No era viento. El sonido era parejo. Reed se detuvo a mitad de un golpe y aguzó el oído. Pasos. Varios. Ligeros. Cautos. Humanos. Rodeó el costado de la cabaña la mano cerca del revólver que llevaba al cinto, aunque sin sacarlo aún. Al doblar hacia el porche y pasar la cerca de troncos partidos los vio. 5 mujeres de pie al borde del claro entre la maleza nevada. No tenían caballos, ni carreta, solo los pies enrojecidos por el frío. Envueltos en trapos, vestían vestidos que alguna vez fueron de cuero o de algodón, ahora parchados, rotos y endurecidos por la escarcha. Llevaban mantas colgando de los hombros, apenas cubriendo lo que quedaba de su decoro. Una de ellas la que iba al frente, de cuerpo lleno, cabello oscuro recogido con un lazo de tendón. Avanzó un paso, la boca seca pero la mirada firme. Reed no se movió. La mujer no suplicó. Habló directo. Necesitamos un sitio. Solo una noche, no pedimos más que eso. Reed la miró, luego observó detrás de ella. Vio lo que no decía. La más joven llevaba una mancha de sangre bajando por el muslo. La más alta se sujetaba un brazo como si estuviera dislocado. Otra apenas cargaba un pequeño morral de tela. No eran errantes. Eran sobrevivientes. Reed miró hacia los árboles a sus espaldas. Nada se movía. No había patrullas. No había jinetes. Recordó la última vez que dejó entrar a alguien. 3 años atrás, un trampero que huía de deudas. Bebió sus reservas, le robó el mejor caballo y lo dejó atado en el granero por día y medio. Pero estas no eran hombres. Eran viudas apaches. Se notaba en su postura. Orgullosas, medio salvajes. No vencidas, solo desgastadas. Reed abrió la puerta de la cerca. No dijo nada. Entraron una a una, despacio, observándolo mientras pasaban. Él percibió el olor a sangre y agujas de pino en sus ropas. Una de ellas mayor que las demás, alta, caderas anchas, arrugas hondas en el rostro. No lo agradeció en ese momento. Dentro la lumbre ya estaba baja. Reed echó un leño más, movió la olla y tomó un tazón del estante. Sirvió lo que quedaba del guiso de la noche anterior espeso con raíces y carne, y pasó los platos sin comentar.
Se acomodaron en círculo cerca del fuego. La que había hablado permaneció de rodillas, las palmas extendidas hacia el calor. Su vestido estaba rasgado en el pecho. Reed notó el corte. Alguna vez lo habían cosido, pero volvió a abrirse. La piel debajo, tostada por el sol, estaba húmeda de sudor frío. Ella no lo ocultó, ni pareció importarle. A Reed se le apretó la garganta. No era deseo, no era vergüenza, sino rabia. ¿Contra quién le hizo eso? La más joven Tala, aunque él aún no sabía su nombre. Temblaba mientras bebía. No hizo ruido, no lloró, solo tragó en silencio con los ojos abiertos y agotados. No habían llegado en busca de limosna. Venían porque no existía otro sitio. Después de la cena, Reed les dio mantas de lana dobladas. No preguntó nombres, tampoco intentó conversar. Así no se gana la confianza de quienes han sido perseguidas. Sacó de un baúl un par de catres extras y acomodó un sitio junto a la estufa. El suelo era duro, pero menos helado que afuera. Puso la última manta cerca de Sajin. Ella lo miró hacia arriba sin miedo, solo evaluando. Sus ojos repasaron su rostro, su postura, el cinto. Sabía que estaba armado, que vivía solo, que podía hacer lo que quisiera. Pero él no lo hizo. Simplemente se apartó y se sentó junto a la ventana, el rifle sobre las piernas, vigilando la oscuridad por si alguien las había seguido. A sus espaldas oyó cómo se acomodaban. Una de ellas comenzó a susurrar con un tono suave entrecortado. Otra soltó una risa baja, breve. Sajin respondió algo, y después silencio. Sonaba a hogar o al recuerdo de uno. Reed no durmió esa noche, no del todo. Observaba la puerta, escuchaba el chisporroteo de la leña, y trataba de no pensar demasiado en que 5 desconocidas habían entrado a su casa, y él no sentía miedo. No realmente. Era otra cosa. Responsabilidad. Le pesaba en el pecho tan fuerte como la nieve sobre el techo, y no las echó. La mañana llegó callada y cortante. Reed ya estaba despierto antes de que el sol asomara por la sierra. Había dormido en la silla con las botas puestas, el rifle en el regazo. Le dolía el cuello, pero no se estiró. Primero escuchó. Dentro las 5 seguían dormidas. Envueltas en mantas, respirando parejo el fuego reducido a brasas. Una de ellas, pía alta, y con mirada hada de halcón, descansaba junto a la puerta como si montara guardia. Tala, la más joven, estaba hecha ovillo, la cara hundida en los brazos. Las demás estaban tendidas por el suelo entre lana y los pocos trapos que cargaban. Reed dejó el rifle y fue a la estufa. Encendió el fuego despacio, con cuidado, y agregó agua a la olla. Sus manos se movían sin pensarlo, costumbre más vieja que el miedo. Cuando la primera luz manchó las tablas, Sajin se incorporó sobre un codo, el cabello suelto por el cuello. El vestido de gamuza arrugado, aún roto en el pecho. No se tapó. Lo observaba sin timidez, sin insinuación. Solo midiendo. Él sostuvo su mirada y asintió breve. Ella se levantó. No hablaron. Reed le alcanzó una lata de café. Ella entendió, midió las porciones sin preguntar. Para cuando las demás despertaron, el aroma a café llenaba la cabaña. El vapor de las tazas subía como aliento de invierno. Otra vez comieron estofado de cabra. Nadie se quejó, ni siquiera la más joven. Tras desayunar, Sajin salió sin decir palabra. Las demás la siguieron. Reed se quedó dejando que la puerta se cerrara. Desde la ventana las observó. Se movían con intención. Sajin revisó el corral de las cabras, silbó una vez para ver cómo respondían. Kaya levantó una manta rota del barandal y se sentó a repararla. Paya rodeó la cabaña vigilando las colinas como esperando a alguien. Noli arrastró un balde hasta el pozo sin que nadie se lo pidiera. Tala se quedó de pie con las manos en la boca, soplando aire caliente contra el frío. No eran invitadas. Eran sobrevivientes. Y los sobrevivientes no se quedan quietos. Reed salió y volvió a partir leña. Sajin lo acompañó poco después. No pidió permiso. Solo levantó astillas y las apiló junto a la pared. Se movía lento, aún adolorida, pero con terquedad. Su vestido se pegaba a las piernas al agacharse. La nieve mojaba la tela, la abertura a un costado estaba más amplia, mostrando más piel de la que quizá notaba. O quizás sí, pero nunca volteó a ver si él la miraba. No le hacía falta.
Llegó el mediodía. El sol apenas entibiaba la tierra, pero quitó la escarcha del techo. Adentro Reed sacó lo poco que quedaba: harina, sal, manteca y un trozo de carne seca. Se sentó en la mesa y observó cómo Nolly y Kaya empezaban a cocinar. Una amasaba la otra, limpiaba la superficie. Sin charla, solo ritmo. Él se recargó, brazos cruzados. Las preguntas se amontonaban. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Por qué ahora? No las dijo en voz alta. Pero ya por la tarde Sajin se paró en la entrada mientras las otras trabajaban, y al fin le soltó algo. «Venimos de más abajo de Fort Garland», dijo. Hubo un asalto. Unos rancheros blancos borrachos creyeron que escondíamos guerreros. Lo miró a los ojos. No era cierto. Reed guardó silencio. Solo la contempló, el rostro marcado en la sien, el cuello con raspones viejos. «La mayoría perdimos a nuestros hombres hace meses», continuó ella, «pero a ellos no les importa. Viuda o no, toman lo que quieren». Reed no respondió enseguida. En su rostro no había lástima, solo comprensión. «Quemaron nuestro refugio», dijo ella. «Se llevaron lo poco que teníamos. Caminamos 5 días». Reed bajó la vista. 5 días en aquella nieve. Sin zapatos. Sajin dio un paso más hacia adentro. «Vimos tu humo. Desde la loma pensamos que aquí vivía un hombre solo, pero no nos hubiéramos arriesgado de otra forma». Él la miró unos segundos. «Adivinaste bien», respondió. Ella esbozó una sonrisa mínima y luego la borró. «No nos quedaremos mucho, solo el tiempo necesario para volver a andar». A eso Reed no contestó. Esa tarde sacó del cobertizo herramientas extra. Un hacha más, clavos, cuerda. No explicó nada. Solo las dejó ahí. Para el anochecer, Payay ya había reparado la puerta trasera. Kaya remendó una cortina rota. Nolly ajustó el cerrojo. Y Reed se sorprendió en el porche, café en mano, observándolas moverse como si siempre hubieran pertenecido a ese lugar. Ninguna preguntó qué esperaba de ellas. Ninguna escuchó reglas. Sajin pasó junto a él entrando a la casa. Su cadera rozó su rodilla. No fue accidente, pero tampoco del todo intencional. Sus miradas se cruzaron de nuevo. Esa noche las 5 durmieron dentro. Las cobijas se acomodaron más cerca de la estufa. Tala se acurrucó al lado de Kaya. Paya se quedó en la entrada otra vez, los brazos cruzados sobre el pecho. Nolly tendida boca arriba, los ojos abiertos en la oscuridad. Sajin tomó el extremo lejano, cerca de la silla donde Reed se volvió a sentar. Ella no se durmió de inmediato. Se recostó de lado mirándolo. «Sé lo que los hombres esperan», murmuró. Reed no dijo nada. «Sé lo que la gente dirá si permanecemos demasiado». Aún así, él guardó silencio. Ella examinó su rostro, la cicatriz junto al ojo, la rigidez en los hombros. Asintió sola para sí y se dio la vuelta. Reed permaneció largo rato mirando la puerta. Después el fuego, y luego la silueta de su espalda bajo la manta. Y por primera vez en años, no sintió que vigilaba algo. Sintió que pertenecía. Y no las echó. Esa noche la nevada fue pesada, cubriendo la tierra en un silencio blanco. Por la mañana afuera todo estaba quieto. Sin viento, sin huellas, sin ruido. Solo montones de nieve y un cielo gris bajo que no cedía. Dentro el aire se sentía cálido pero apretado. El fuego se había consumido. El olor a café hervido flotaba. La madera chasqueaba levemente. Nadie hablaba todavía. Reed estaba en la mesa afilando un cuchillo. El sonido de la piedra húmeda, lento, acompasado, marcaba su respiración. Al otro lado, Sajin estaba junto a la estufa agregando más agua a la olla. El vestido se le pegaba a las piernas, húmedo de haber salido al porche entre la nieve. No pidió permiso antes de salir. Simplemente tomó el balde y volvió con él lleno. Las demás se movían en silencio. Kaya barría cerca del hogar. Tala doblaba una manta. Paya, alerta, revisaba la ventana buscando corrientes de aire. Nolly estaba de pie junto a la puerta. Brazos cruzados, como dudando si era seguro salir otra vez. Sajin habló primero.
¿Recibes visitas del pueblo? Reed no levantó los ojos. No. Ella esperó. Alguien te trae provisiones bajo una vez al mes. Ahora sí la miró. No hasta después del deshielo. Ella asintió despacio. Eso le aclaró todo. Nadie vendría a revisar. No habría sorpresas. Si algo pasaba ahí, nadie lo sabría hasta primavera. Volvió a la estufa. Reed se fijó en cómo se movía. Aún adolorida, pero fuerte. En sus hombros había tensión, no cansancio. No era una mujer recuperándose del descanso. Era alguien que no lo había tenido. Ni en semanas. Tal vez meses. Al terminar el desayuno, Reed sacó un mapa del baúl junto a su cama. Lo desplegó sobre la mesa. Estaba viejo, manchado de aceite y lluvia con las orillas desgastadas. Señaló el valle abajo, Silver Butte. Hay una vereda hacia Carson's Fork. Sigues el río al sur. Allí encontrarás algunos puestos. Sajin se acercó. ¿Quieres que nos vayamos? Él sostuvo su mirada. Te muestro el camino por si aún piensan marcharse. Ella apoyó las manos en el borde de la mesa, tan cerca que sus dedos rozaron el filo del cuchillo recién afilado. Habríamos seguido caminando, dijo. Pero la más joven. Señaló levemente a Tala, que estaba junto al fuego atándose un trapo en el pie. Ya no puede. Las heridas son más viejas de lo que te contamos. Reed miró hacia Tala. El lienzo estaba manchado de sangre. La muchacha lo sorprendió observándola y jaló el vestido hacia abajo, cubriéndose las piernas con vergüenza. Reed volvió la vista a Sajin. Tengo ungüento. No es mucho, pero servirá. Sajin asintió. Trabajaremos para pagarlo. No te lo pedí. Ella lo miró fijo. No lo ofrezco por ti. Lo ofrezco por ella. Reed no discutió. Llevó el frasco, se sentó en el suelo junto a Tala. Ella se encogió, pero él no la tocó. Solo abrió la lata y la puso junto a su rodilla. Hazlo tú, dijo en voz baja. Solo manténlo cubierto después. Tala lo miró una vez, luego tomó el frasco. Pia, al otro lado de la sala, se paró detrás de ella vigilando a Reed. No dijo nada, pero en su rostro apareció un leve alivio. Aquella tarde la cabaña se llenó de movimiento tranquilo. Kaya pidió aguja e hilo. Reparó el saco de Reed cosiendo con cuidado la costura del hombro. Nolly limpió los estantes. Tala descansó. Sajin permaneció casi todo el tiempo afuera. Reed volvió a escuchar el golpe del hacha. 2 veces. Se levantó y salió al porche. Ella estaba partiendo astillas junto al cobertizo, el aliento saliendo en nubes. Su vestido estaba empapado por arrodillarse en la nieve. La rasgadura en el pecho seguía sin arreglo. Caía suelta dejando ver más de lo debido. Ella no se dio cuenta de que la miraba o no le importó. Reed se acercó y colocó un tronco nuevo sobre el tocón. Esa hoja está muy ligera, dijo. Sajin gruñó. Sirve. Él le entregó un hacha más pesada. Ella la tomó, ajustó el agarre y la bajó limpia y fuerte con la práctica de quien lo hace por sobrevivir, no por orgullo. Reed asintió. Eres de White Mountain. Sajin se detuvo ya con sudor en el cuello. No respondió de cerca de Fort Apache antes de que todo se viniera abajo. Su manera de hablar, su porte no eran de nobleza tribal, tampoco de esposa campesina del valle. Algo intermedio. Ella lo miró. ¿Trabajaste con el ejército alguna vez? Te mandaron acá, no me fui. Ella no preguntó por qué. Eso le dijo a Reed que ya lo intuía. Terminaron de partir y entraron con la leña juntos. Esa noche volvió a nevar. Reed cocinó carne fresca, un conejo cazado días antes. Nolly agregó hierbas que había juntado cerca del cobertizo. El aroma calentó más que el fuego. Después de cenar, el cuarto quedó en calma. No era silencio pesado ni incómodo. Sajin se acomodó junto al fuego. Estiró las piernas, una rodilla doblada. El desgarrón de su vestido se movía al girar, dejando ver parte del muslo. Reed lo notó, pero no dijo nada. No se quedó mirando. Apenas una vez y apartó la vista. Ella lo observaba sin pudor, sin ofrecerse, solo comprobando si se apartaría. Él no lo hizo. Más tarde, cuando las demás dormían, Sajin se levantó y sirvió un poco de agua.
No bebió, solo la sostuvo de pie, en el umbral entre la luz del fuego y la sombra. «No eres como los demás», dijo. Reed no se movió de su asiento. «He conocido hombres callados», continuó, «y pacientes también. Pero la mayoría, tarde o temprano, esperan algo a cambio». Él le sostuvo la mirada. Y tú, Sajin, lo contempló un rato hasta que su rostro se suavizó. «No sé qué espero», dijo por fin, «pero no tengo miedo». Avanzó un paso lo bastante cerca para que él sintiera el calor de su cuerpo. El vestido se pegaba a sus curvas, el pecho subía y bajaba parejo. Su rostro estaba marcado por el viaje y el humo, pero había belleza ahí, no una belleza frágil, sino terca ganada. Reed no la tocó, no dijo nada. Ella permaneció un instante más, luego se volvió y regresó a su sitio. Él se quedó mirando el fuego. No sabía si lo que crecía era confianza o tentación, pero ya no quería que se marcharan, ni una sola de ellas. Y ese pensamiento le dio más miedo del que admitiría. A la mañana siguiente, Reed despertó más temprano de lo habitual. No había querido dormirse, pero en algún momento la lumbre se apagó, y el frío lo alcanzó. El humo denso se había quedado en el aire. Se incorporó en la silla junto a la estufa, estiró el cuello, y recorrió la cabaña con la vista. Todas seguían ahí. Sajin estaba hecha ovillo de lado, el rostro vuelto hacia las brasas. Paya, como siempre, dormía cerca de la puerta. Kaya se había movido en su sueño con los brazos extendidos sobre las piernas de Tala, como si la protegiera. Nali descansaba boca arriba, las manos cruzadas sobre el pecho. Ninguna se movía. Reed se incorporó despacio, caminó hacia la estufa y avivó el fuego. Sus gestos eran silenciosos, pero mientras echaba agua a la olla, escuchó que Sajin se levantaba. Se colocó a su lado sin hacer ruido, tan cerca que sus hombros se rozaron. Su voz salió baja. «Pensé que te habrías ido cuando despertáramos». «No me alejo mucho», ella lo miró. «Siempre te quedas en la orilla como aparte». Él no respondió. Afuera seguía nevando, de esa nieve que no para hasta cubrirlo todo. Sajin sirvió 2 jarros de café y le dio uno. No pidió permiso. Solo se lo puso en la mano como si lo hubieran hecho 100 veces. Reed bebió y por fin preguntó lo que no había dicho antes. «Mencionaste que cazadores de recompensas atacaron su refugio. ¿Qué pasó después?» Sajin bebió un sorbo. «Llegaron de noche. Decían que buscaban a 2 hombres que robaron caballos en Canyon Hollow. No había pruebas, solo armas y licor». Su mandíbula se endureció. Golpearon primero a Pia. Dijeron que se burlaba de ellos. Luego tomaron la bolsa de Nali. Teníamos comida. Poca. Igual se la llevaron. Reed miró hacia Nali aún dormida. Su cara ahora tranquila, pero con un moretón tenue bajo el ojo. «Quemaron todo», añadió Sajin. «No nos mataron. Dijeron que tuvimos suerte. No estaban con una tribu». Ella negó con la cabeza. «Ninguna tribu acoge a viudas sin estatus. Y ya no teníamos hombres que hablaran por nosotras». Reed asintió despacio. Era algo que entendía mejor que nadie. En esas tierras la protección no venía de la ley, sino de quien estaba a tu lado. Después del desayuno, Reed salió a revisar las trampas. La nieve cubría el valle, pero el cielo se iba aclarando. Siguió la senda hasta el arroyo, atrapó un conejo, una ardilla, lo suficiente para un estofado, o quizá un asado si lo racionaban. Volvió antes del mediodía. Al subir la loma se detuvo. La cabaña ya no se veía igual. Había humo de la chimenea y otra columna más detrás del cobertizo. Avanzó rápido la mano cerca del cinturón, ojos atentos. Pero no era peligro. Sajin había levantado un segundo fogón, y alrededor las mujeres trabajaban, en calma, coordinadas. Noli hervía trapos en un balde de lata. Kaya limpiaba pieles de conejo con un raspador de hueso. Tala estaba envuelta en cobijas junto al fuego, el pie vendado más firme que antes, y en sus labios una sonrisa leve mientras las observaba. Kaya se incorporó al ver a Reed, pero no dijo nada, solo asintió. Al fondo, Reed se acercó a Sajin, que partía leña junto al montón. «Lo armaste rápido», dijo. «No queremos gastar tu comida ni tu leña.
Pensamos cocinar afuera cuando el clima lo permita. Él le tendió el conejo recién cazado. Ella lo miró sorprendida. No tenías por qué hacer eso. Tampoco tenías por qué quedarte, contestó él. Esa noche cenaron mejor que antes. Estofado de conejo con un poco de chile molido que Sayin sacó de una bolsita escondida bajo la falda. Fue la primera vez que todos se sentaron juntos en la mesa. No hubo muchas palabras, pero cuando Nolly rió bajito por algo que Kaya dijo en apache, no sonó amargo. Fue suave, ligero, y Reed sintió en el pecho un respiro distinto. Más tarde, ya lavados los platos y el suelo limpio, Sayin se quedó sentada mientras las demás se iban a dormir. Esperó a que Reed se acercara de nuevo a la estufa. «¿Sigues esperando que pidamos más?», dijo. Él giró hacia ella. «No». Sí, contestó ella sin rodeos. «¿Crees que tarde o temprano abusaremos de esto? Que reclamaremos tu cama, tu comida, tu vida?» Reed la miró. «No pienso eso». «Entonces, ¿qué piensas?». Él no respondió enseguida. Ella se levantó, caminó hasta quedar frente a él. La luz del fuego iluminó la cicatriz sobre su labio, la curva de su cuello aún expuesto por el vestido roto que nunca reparaba. «Sé lo que los hombres ven cuando me miran ahora», dijo. «Sé lo que quieren». A Reed se le cerró la garganta no por deseo, sino por algo más viejo, más hondo. «Yo no soy como ellos», murmuró. «Lo sé», respondió ella. «Ese es el problema». Quedaron tan cerca que el aire se volvió denso. Ella levantó un poco la mano y la apoyó en su pecho. Sus dedos estaban fríos. Su corazón latía firme bajo la palma. Reed no se movió, pero tampoco la apartó. Ella se inclinó despacio y lo besó. No fue apresurado. No fue tímido. Su boca estaba tibia, paciente, buscándolo. Cuando se retiró no explicó nada. No pidió perdón. Solo susurró «buenas noches» y se fue a su cuarto. Reed permaneció inmóvil. No durmió en mucho rato, pero por primera vez no cuidó la puerta. Escuchaba su respiración, el subir y bajar de su pecho, y sintió que tal vez al fin ya no esperaba quedarse solo otra vez. Los días siguientes pasaron lentos pero llenos. La nieve cedió un poco. El viento seguía cortante en las mañanas, pero el cielo se abrió más y la luz duraba hasta después del anochecer. Eso dio a la cabaña y a los que vivían dentro un ritmo. Despertar, trabajar, calentarse, dormir, y entre medio algo callado empezó a asentarse. Ya no era solo sobrevivir, era existir. Sayin no volvió a hablar del beso. Tampoco Reed, pero algo había cambiado. Ella se movía más libre ahora, más cerca, más intencional, en cómo se paraba junto a él, cómo le pasaba las herramientas, cómo sus dedos rozaban su brazo y se quedaban apenas un instante diciendo, «Lo recuerdo». No me forzó. «Te veo». Y Reed no se apartaba. No hablaba más de lo normal, pero cada vez que ella pasaba sus ojos, la seguían apenas un segundo. Cada vez que salía volteaba a ver si lo observaba. A menudo así era. Esa mañana Reed cabalgó hacia el Paso Bajo por primera vez en semanas. Necesitaba Sal revisar las trampas que corrían cerca del bosque de álamos. Salió antes del amanecer. Las demás apenas se movían. Sayin fue la única que le sostuvo la mirada antes de que partiera. No preguntó a dónde iba. Solo sostuvo su abrigo mientras él se lo ponía y luego le acomodó el cuello en silencio. Reed salió con el sol que nacía detrás de él cortando la nieve con luz dorada. Para cuando regresó al inicio de la tarde, la cabaña se veía distinta. Humo seguía saliendo. La puerta del cobertizo estaba parchada. La leña estaba apilada con orden contra la pared. Pero había algo más en el aire, en el silencio. Lo sintió antes de verlo. Algo había pasado. Se bajó del caballo, recorrió el patio con la mirada. Entonces la puerta se abrió. Pia estaba en el marco. Brazos cruzados. «Tuvimos una visita», dijo. Reed apretó la mandíbula. «¿Quién?». «Un hombre blanco. 30 y tantos. Traía estrella de ayudante, pero sin caballo. Decía venir del pueblo. No afirmó que pasaba desde Wolf Hollow. Aseguró que buscaba 2 mulas robadas.
Reed pasó junto a ella y hacia la cabaña. Las otras estaban sentadas. Todas parecían tranquilas excepto Tala con los ojos rojos. Había llorado, pero ya no. Sajin estaba junto a la ventana, brazos cruzados. No vino por mulas, dijo Sajin. Nos vio entre los árboles. Empezó a preguntar de dónde éramos, si teníamos papeles. La voz de Reed salió baja. Las tocó. Sajin negó con la cabeza. Preguntó por qué estábamos aquí. Dijo que debíamos estar bajo autoridad de alguien. ¿Qué dijiste? Que eras nuestro patrón, que cocinábamos y limpiábamos por techo y pan, que no éramos prisioneras, que podía seguir su camino. Reed miró la mesa. Un aro de nieve derretida marcaba dónde había dejado una taza. Su taza. Reed salió al porche, recorrió los árboles con la vista. Nada se movía. No había huellas frescas en la cerca. El viento las había borrado o alguien las barrió. Pero la sensación no se iba. Pasó la tarde afuera partiendo leña, vigilando la loma con la mirada dura. Sajin se acercó poco antes del anochecer. No habló enseguida, solo se recargó en el poste a su lado. «Deberíamos irnos», dijo al fin. No respondió Reed. Ella parpadeó. Podría traer más hombres, más preguntas. Si iba a hacerlo, contestó Reed, no habría venido solo la primera vez. Sajin cruzó los brazos. «¿Crees que aquí estamos seguras?» «Creo que aquí más que allá afuera». Ella guardó silencio un momento. Entonces Tala se puso nerviosa cuando le preguntó su nombre. Se congeló, casi lloró. Él lo vio. Vio que estaba asustada. Ventiló bastante rápido, pero la sacudió. «Es joven». Reed dijo, «Sí». «Y ya la han casado antes». «Y ya la han casado antes». Sajin se volvió hacia él. «No es la única». Reed asintió. «Lo sé». Esa noche el fuego ardió más de lo habitual. Reed permaneció despierto cerca de la puerta. Pia también se quedó levantada afilando un cuchillo. Sajin descansaba junto a la ventana, los ojos abiertos. Nadie lo dijo, pero toda la cabaña lo sentía. El mundo exterior ya los había visto. Ya no eran invisibles. Pero aún así nadie huyó. A la mañana siguiente Reed llevó a Tala con él al cobertizo. Solo los dos. Le mostró cómo ajustar el cerrojo de la puerta, cómo preparar las trampas, cómo leer señales en la nieve, ramas rotas, huellas, cambios en el viento. Ella habló poco, pero sus manos dejaron de temblar. Al volver adentro, Tala miró a Sajin y le dio un leve asentimiento. Más tarde, mientras las otras limpiaban pieles y cosían costuras, Reed y Sajin salieron detrás de la cabaña. Ella le pasó una taza de té de raíz hervida. Él la tomó. «Me equivoqué», dijo ella. «¿En qué?» «En pensar que seríamos una carga si nos quedábamos mucho». «No lo fueron». Ella lo miró con cuidado. «Y ahora lo somos». Reed no contestó de inmediato. Se inclinó despacio con cuidado y le apartó un mechón de cabello de la mejilla. Luego en voz baja dijo, «No». Ella se acercó y lo besó otra vez. Duró más esta vez. Ninguno de los dos volteó a ver si alguien los observaba. Y esta vez ella no se alejó después. Se quedó junto a él, su mano en el bolsillo de su abrigo, su hombro contra su brazo. Los dos mirando al bosque en silencio. Era ya finales de diciembre, cuando la nieve volvió a caer más gruesa, pesada y húmeda, cubriendo la tierra hasta la cintura. La cabaña se volvió fortaleza no por elección, sino por necesidad. Durante 3 días nadie salió. Hubo que racionar la leña. Las cabras dentro del cobertizo. El agua se fundía de la nieve. Las comidas se alargaban. Nadie se quejaba. Adentro las mujeres trabajaban sin pausa. Paya construyó un armazón junto a la estufa para secar botas mojadas. Kaya hervía hierbas guardadas en manojos atados con hilo. Sus aromas frescos y penetrantes rompían el humo. Nali parchaba el techo desde dentro con retazos de cuero. Tala descansaba más, la herida en su pie casi cerrada ya. Ahora hablaba con más soltura. No frases largas, pero sí lo suficiente para preguntar dónde guardaba Reed el azúcar o si podía avivar el fuego. Sajin
Permanecía cerca de Reed. No compartían cama. Aún no, pero compartían un ritmo. Partían leña hombro con hombro. Él le pasaba un forro de abrigo cuando la veía tiritar. Ella le quitaba la nieve de la espalda cuando volvía del cobertizo. En las noches se sentaba más cerca, sus rodillas rozándose bajo la mesa. Su mano a veces descansaba en su muslo apenas un instante como una promesa sin palabras. Fue al cuarto día de nevada, cuando la pregunta que rondaba en silencio por fin se dijo en voz alta. Nali la hizo. Se paró junto a la mesa tras la cena secándose las manos en la falda, los ojos fijos en Reed. ¿Qué pasará en primavera? El cuarto se quedó callado. La olla Oshun humeaba en el centro de la mesa. Sajin lo miró. Pia dejó de amarrar un lazo en la cuerda. Kaya se quedó quieta. Reed no apartó la vista. ¿Qué quieren que pase?, preguntó. La voz de Nali no tembló. Ese hombre de Wolf Hollow puede regresar. Otros también. Somos 5 viudas apaches viviendo en la casa de un blanco. Aunque no hayas hecho nada malo, ellos no lo verán así. Sajin intervino. Él no ha hecho nada malo. Ninguna de nosotras lo ha hecho. Pero a la ley no le importa, dijo Pia con frialdad. Reed se recargó en la silla, la madera crujiendo bajo su peso. Sé lo que dice la ley, respondió. Y sé lo que dicta la tierra. Aquí nadie sobrevive al invierno si no trabaja en conjunto. En primavera lo haremos ver como deba haberse. El ceño de Sajin se frunció. Como Reed la miró a ella y luego a todas. Tengo registros, papeles. Podría escribir que he tomado a 5 ayudantes en mi rancho. 5 manos de hierro, todas legales, todas registradas. Pia arqueó una ceja. Y el pueblo simplemente lo creerá. No necesitan hacerlo, contestó Reed. Con que esté escrito y sellado basta. Nadie mira de cerca a menos que busque pleito. Sajin lo observó fija. ¿Harías eso? Ya hice algo peor. ¿Recuerdas? Sus ojos se encontraron con los de ella. Los dejé entrar. Eso provocó una risa corta de Noli. Luego otra de Kaya. Incluso Pia mostró una leve sonrisa. Sajin no rió. Pero se levantó, caminó hacia él y lo besó frente a todas. No fue largo. No fue para presumir. Solo lo necesario. Esa noche cuando el fuego se apagó y las demás dormían. Sajin permaneció junto a Reed. No volvió a su manta. Se quedó detrás de su silla y deslizó los brazos sobre sus hombros, apoyando la mejilla en su nuca. Él levantó la mano, tocó su antebrazo, ninguno habló. Después ella se movió al frente arrodillándose entre sus piernas. El vestido de gamuza rasgado aún se pegaba a sus curvas húmedas. Su pecho subía despacio. El cuello abierto, gastado por el trabajo y el uso. Su piel estaba tibia a pesar del frío. Sus muslos marcados por días de arrodillarse, trabajar, sobrevivir. Ella se inclinó y volvió a besarlo. Esta vez fue más profundo. Tomó sus manos y las guió poniéndolas donde quería. En sus caderas, su cintura, su espalda. Reed no se apresuró. No la sujetó con rudeza. Su caricia era firme, contenida. La respiración de ella se hizo más pesada. Se acomodó sobre su regazo, apretándose más. Aún sin palabras. Hicieron el amor en silencio, sin cama, sin ceremonia. Solo piel contra piel, calor compartido bajo la luz del fuego y aliento en la oscuridad. Cuando terminó, ella se quedó acurrucada contra él, la mano abierta en su pecho, la mejilla sobre su hombro. Y por primera vez, él sostuvo a alguien con ambos brazos, no para salvarla, no para protegerla, sino para conservarla. La tormenta rugía afuera, pero dentro habían construido algo firme. Al amanecer, cuando la nevada cedió y la luz entró por las rendijas, nadie habló de lo ocurrido, pero el aire había cambiado. Ya no solo estaban resistiendo el invierno, ahora sobrevivían juntos, y ninguna pensaba en marcharse. La primera mañana clara después de la tormenta llegó dura y brillante. Rayos de luz cortaban los montones de nieve como cuchillas, dibujando aristas en el blanco. El viento se había calmado. La nieve rodeaba la cabaña hasta el pecho en algunos sitios. El camino al pozo estaba sepultado. El techo del cobertizo cedido en un costado. Pero adentro la calidez se mantenía no solo del fuego,
sino de la cercanía de algo que al fin echaba raíces. Sajin despertó en la habitación de Reed. Se habían separado antes del alba en silencio antes de que las demás abrieran los ojos. Regresó a su manta con pasos tranquilos y respiración serena. Pero el cambio se sentía. Reed no intentó ocultarlo ni ella tampoco. Nadie preguntó nada. Ese era el idioma que compartían ya. Silencio como respeto. A media mañana estaban afuera despejando nieve. Reed paleaba desde el porche hasta el cobertizo. Paya rompía el hielo del techo. Kaya y Nali limpiaban los corrales. Tala, sin vendaje por primera vez en días, avanzaba cojeando por la vereda que Reed había abierto cargando un balde con ambas manos. Su cara roja por el frío pero con una sonrisa discreta. Fue Sajin quien notó las huellas primero. Estaba cerca de la cerca norte, quitando lodo de la base del poste cuando las vio. Pisadas frescas, profundas, no de ellas. No gritó. Regresó al porche y buscó la mirada de Reed. Él entendió su rostro antes de que hablara. Caminaron juntos la línea de la propiedad, hallaron el rastro cerca de los árboles. Quien fuera había venido desde el sur dio una vuelta amplia y se retiró. No se acercó a la cabaña. No llamó. Solo miró. El mismo hombre, preguntó Sajin. Podría ser, murmuró Reed. Podría ser peor. Siguieron las huellas hasta la loma antes de que la nieve comenzara a borrarlas. Ya era tarde para seguir más. De regreso las mujeres se habían reunido cerca del fuego. Tala volvía a lucir asustada. Nali estaba con los brazos cruzados. Kaya apretaba el mismo trozo de costura por minutos, sin enhebrar la aguja. Reed entró y dejó el rifle sobre la mesa. Si alguien vigila, no quiere que lo vean. Paya habló. Aún así dijo Sajin cruzando los brazos. Ya no vienen por mulas. Reed miró a cada una. No tienen que esperar a que lo diga. Si quieren irse antes de la primavera, antes de que esto empeore, las ayudo a empacar cargo el carro. Incluso las acompaño hasta Fort Kavanaugh. Nadie se movió. Kaya habló primero. ¿Dejar qué? ¿Volver a dónde? No hay tribu que nos espere. Pasa lo mismo, añadió Paya. Nali dio un paso al frente. Aunque nos fuéramos, nos separarían otra vez. Unas serían aceptadas, otras no. Le no dijo nada. Ella simplemente caminó hacia Reed, tomó su mano y entrelazó dos de sus dedos con los de él. Reed la miró sorprendido. No quiero irme, dijo. Él sostuvo su mirada. Entonces no lo hagas. Sajin asintió. Yo tampoco. Las demás no hablaron, pero no hacía falta. Esa noche Reed revisó 2 veces las ventanas. Colocó su rifle junto a la puerta y afiló el viejo cuchillo de caza que no había tocado en meses. Sajin ayudó a meter más leña al interior. Paya bloqueó la mitad inferior de la chimenea por si alguien intentaba ahogar el humo. No estaban entrando en pánico. Se estaban preparando. Más tarde, cuando los quehaceres terminaron y la cabaña volvió a quedar en penumbras bajo la luz del fuego, Reed se sentó en el borde de su cama y apoyó la cabeza en sus manos. Respiraba lento, no por miedo, sino por el peso de todo. Había pasado años sin nadie en ese espacio. Años en los que la única voz era la suya o el viento colándose entre las tablas. Ahora la habitación estaba llena. 5 mujeres cada una con su duelo, con su fuerza, con su manera de resistir. Y de alguna forma confiaban en él. Sajin se acercó en silencio y se arrodilló a su lado. Su mano descansó en su muslo dándole firmeza. No pediste esto, dijo suavemente. No murmuró Reed, pero tampoco huiste de ello. La miró a la luz del fuego con el cabello suelto. Su piel aún mostraba moretones que se borraban, pero ahora se veía más fuerte. Más arraigada su vestido aún gastado y rasgado en el pecho. Ya no parecía algo roto. Parecía armadura que había resistido. Sajin se inclinó y lo besó. No fue apresurado ni por consuelo. Un beso lento, seguro. Cuando se separaron susurró, «Nos quedamos. Si vienen, resistimos». Reed pasó su mano detrás de su cuello y la acercó apoyando su frente contra la de ella. No dijo gracias, no lo necesitaba. Afuera la nieve volvía a caer.
Pero adentro estaban listos, no solo para soportar, sino para reclamar lo que ya era suyo. La nieve terminó por fin en la segunda semana de enero. Lo que quedó fue tierra dura y lodo del deshielo. Los arroyos despertaban bajo la costra helada. El vapor se levantaba de las tejas al sol de la mañana. La luz pegaba distinta ahora. Más larga, más clara, jalándolos hacia la primavera. Pero la sensación de ser vigilados no se había ido. Cada día después del deshielo, Reed recorría el sendero de la loma 2 veces. Una al amanecer, otra antes del anochecer. Llevaba el rifle, pero nunca encontró huellas nuevas. Ninguna rama rota. Ninguna señal de arrastre. Quien había estado ese día o se había ido, o se escondía mejor ahora. Dentro de la cabaña el ritmo se hizo más profundo. Tala ya estaba completamente sana. Ya no cojeaba. Ahora ayudaba a Pía a reconstruir la pared del corral de las cabras, clavando tablas sin protestar. Kaya se ocupaba horneando con la poca harina que quedaba. Orgullosa en silencio cuando Reed le dijo que le recordaba a los panes de su madre, aunque casi no sonriera. Nali, siempre la más callada, había empezado a dibujar en las paredes. Pequeños grabados, nada ruidoso, solo figuras, símbolos, líneas suaves con la punta de un cuchillo. Nunca explicó lo que significaban. Nadie se lo preguntó. Sajin se mantenía más cerca de Reed. Ya no se esquivaban. En las noches dormía en su cuarto. Su vestido seguía roto igual que desde el principio, pero ahora elegía no arreglarlo. No porque no pudiera, sino porque sabía que él la veía tal cual era, y nunca la hizo sentir menos. Él la besaba cada noche, a veces lento, a veces largo, a veces con una necesidad callada, pero honda. No habían hablado de amor, pero estaba en la manera en que se movían uno alrededor del otro. En cómo ella lo buscaba cuando tenía las manos frías y cómo él removía su café antes de pasárselo. En cómo se sentaba más cerca cuando nadie miraba, con su rodilla rozando apenas la de ella. Fue Sajin quien sacó el tema que las demás probablemente ya pensaban. Era tarde, el fuego bajo su cabeza sobre el pecho de Reed. Si llega la primavera y el alguacil regresa. ¿Qué respondemos? Reed le acarició el cabello despacio. Depende de la pregunta que haga. Preguntará si somos tuyas, dijo sin rodeos, si pertenecemos aquí. Reed lo meditó un largo momento. Entonces sí. Sajin se incorporó medio cubierta por la manta. Su piel cálida, sus ojos firmes. Todas nosotras. Su voz bajó grave. No solo como trabajadoras, no solo como bocas que alimentar. ¿Lo dices en serio, Reed? La sostuvo con la mirada. Lo digo en serio. A la mañana siguiente sacó el libro de cuentas del cofre bajo su cama. Dentro estaban papeles viejos del condado, archivos de tierras y un tampón deslavado. En la mesa, mientras las demás cosían y limpiaban, él se sentó y comenzó a escribir. Uno por uno escribió los nombres. Sajin, Kaya, Nali, Paya, Tala. Los registró como residentes permanentes. Los anotó como familia bajo protección del hogar. Dejó escrito que quedaban bajo su tutela legal. No porque las reclamara como posesión, sino porque eso les daba respaldo, les daba seguridad. No pidió permiso. Solo lo hizo. Cuando terminó, entregó las hojas a Paya. Ella las leyó, no dijo nada, después asintió, y se las pasó a Kaya. Al anochecer, cada mujer había leído la página con su nombre, y ninguna preparó equipaje. Al día siguiente, Reed enganchó la carreta y emprendió el camino largo hasta Canyon Post. Tardó casi toda la jornada. Cuando volvió, las hojas estaban selladas, fechadas, archivadas. Legales. Para el ocaso ya no eran un grupo de extraños bajo un mismo techo. Eran un hogar. Esa noche Sajin lo esperaba junto al fuego. No habló. Solo se levantó, soltó los nudos de su vestido despacio y entró en sus brazos. Él la sostuvo fuerte y seguro. La besó como si fuera la primera vez, la tocó como si hubiera esperado toda la vida a ser elegido. Hicieron el amor otra vez, ahora más despacio, sin miedo entre ellos. Su cuerpo era tibio y lleno bajo el de él. Su boca se abrió contra su piel. Ella no se apresuró. Lo guió. Le permitió recorrerla por completo sin apartarse jamás.
Cuando quedaron envueltos después quietos y firmes bajo la luz del fuego, Sajin lo miró. «¿Sabes cómo nos llamarán?», dijo. Reed besó su hombro desnudo. «Que lo digan». Ella sonrió cansada pero orgullosa. «Nos diste más que un techo. Tú me diste más que silencio», respondió él. En la esquina Tala se movió en sueños. Pía se giró en su manta. Noli roncó una vez. Kaya murmuró algo en apache y rodó sobre su costado. Y la cabaña, antes un lugar de penas y fantasmas, se sintió como casa, no prestada, no pasajera, real. Al terminar la semana, Reed supo que el deshielo había llegado de verdad porque ya nadie hablaba de marcharse. Ya estaban donde debían estar. La primavera no llegó de golpe. Entró despacio en el olor a tierra húmeda, en el hilo de agua bajando por la loma, en el regreso callado del canto de los pájaros al amanecer. Para mediados de marzo la nieve casi se había ido del valle, y manchas verdes asomaban entre las rocas. La cabaña ennegrecida y curtida por el invierno se alzaba firme bajo el cielo abierto. El peligro no volvió. El forastero de Wolf Hollow nunca apareció otra vez. No hubo jinetes, no hubo acusaciones, no hubo líos. Pero Reed seguía alerta. Cada mañana revisaba la línea de árboles. Cada tarde recorría el sendero al arroyo, y de regreso. No por miedo, por costumbre. La protección no era pánico, era presencia. Dentro la cabaña había cambiado en detalles pequeños y permanentes. Tala colgó un móvil de hueso tallado y cuerda sobre la ventana. Kaya mantenía hierbas secándose sobre la estufa. Noli dibujaba símbolos nuevos cada semana, a veces con carbón, a veces con color. Paya parchó el porche delantero y colocó una banca hecha a mano. Sajin sembró maíz junto al cobertizo. Una hilera al principio, luego más conforme la tierra se ablandaba. Y Reed volvió a sonreír, no grande, no siempre, pero de verdad. Las mujeres habían hecho espacio para él sin pedirle cambiar, y por eso cambió natural poco a poco. Ya no era alguien que se encogía al ser tocado, ni que cuidaba cada palabra como si fuera la última. No había esperado formar una familia, pero ahora la tenía, y la gente del pueblo lo notó. El rumor corrió en la oficina de correos de Canyon Post. Reed Callahan había recibido a 5 viudas apaches. Nadie sabía si era por compasión por matrimonio o por escándalo. Pero en abril los chismes se apagaron, porque cuando el escribano fue a revisar de rutina y encontró la cabaña limpia, los papeles en orden, a las mujeres trabajando la tierra y sonriendo al hombre que había inscrito sus nombres con respeto. No hubo nada que decir, ninguna ley rota, solo silencio. Una tarde bajo un cielo naranja suave, Reed salió detrás de la cabaña donde Sajin estaba enjuagando ropa en una tina. Sus manos mojadas, el vestido pegado a sus caderas. Ella lo miró por encima del hombro cuando se acercó. Luego se secó en la falda. «Respiras agitado», dijo. «Estuve cargando piedras», contestó él. «Suenas como un viejo». «Soy un viejo», dijo sonriendo. Ella ladeó la cabeza entornando los ojos. «No tan viejo». Él dio un paso más cerca. «Quiero preguntarte algo». Ella cruzó los brazos. «No puedes pedirme que me vaya ahora. Ya es demasiado tarde para eso». Él negó con la cabeza. «Quiero que te cases conmigo». Ella lo miró fija, sin sorpresa, sin sonreír todavía. «¿Esto es por la ley?», preguntó. «No». «¿Es para mantener a otros lejos?». «No». Ella estudió su rostro. «Entonces, ¿por qué?». Reed tragó saliva. «Porque eres la persona más fuerte que he conocido. Porque al despertar lo primero que busco eres tú. Porque cuando pienso en lo que quiero dentro de 10 inviernos, es esto. Todo esto. Tú. Este hogar. Esta vida». Sajin soltó el aire despacio. Sus manos cayeron a los costados. Dio un paso y apoyó la frente en su pecho. Él sintió cómo sus dedos se aferraban a su camisa. «Nunca pensé en pertenecerle a alguien otra vez», susurró. «Pero seré tuya». Reed besó la cima de su cabeza. «Solo si tú quieres». «Quiero», dijo ella. «Pero no vestiré de blanco».
Él rió bajo. No te lo pedí. Bien, respondió ella, porque tampoco pienso cambiar este vestido. Se apartó y lo miró con picardía, aún roto como está. Él la miró al hombro descubierto, la rasgadura en su pecho, el brillo de su piel bajo el sol y el agua. No te querría con otra cosa, dijo. Se casaron bajo el abeto detrás de la cabaña 2 días después. Sin cura, sin público, solo ellos, y las demás mirando. Pía estuvo al lado de Sayin, brazos cruzados pero sonriendo. Kaya sostuvo la trenza que Sayin había tejido en su propio cabello. Tradición apache pasada de mujer a mujer. Noli grabó un pequeño símbolo en el árbol, un círculo unido, permanente. Tala llevó flores silvestres de la loma y las puso a sus pies. Reed dijo una sola frase. Tú te quedas conmigo y yo me quedo contigo. Sayin respondió. Entonces nos quedamos. Y fue suficiente. El sol los calentó. La tierra los aceptó. El viento se movió pero no se llevó nada. Esa noche, mientras el atardecer caía sobre Silverwood y las cabras guardaban silencio, Reed se sentó en el porche con Sayin en su regazo, su espalda contra su pecho. Las otras reían dentro. Alguien, quizá Noli, cantaba. Una melodía suave desconocida. La mano de Sayin descansaba en su vientre. Reed lo notó pero aún no preguntó. Ella giró la cabeza. En unos meses, dijo. Él la sostuvo más fuerte. Tienes miedo, ella negó con la cabeza. Ya no. Reed miró hacia el campo donde el maíz apenas brotaba. No lo entenderán, murmuró. Sayin sonrió. No tienen que hacerlo, y se quedaron en silencio. 2 personas que lo habían perdido todo, pero encontraron lo único que valía más. Se quedaron. Y eso fue el amor. Eso fue el final. Eso fue el hogar.